¿En qué consisten los estados financieros para casos especiales? Los estados financieros para casos especiales son informes financieros que se preparan para situaciones particulares, ya bien sean las fusiones, adquisiciones, reestructuraciones o las liquidaciones. Estos estados pueden incluir información adicional o ajustes específicos para reflejar con precisión la situación financiera de la entidad en esas circunstancias. Estos estados financieros nos brindan información detallada sobre algunas partidas o transacciones y el balance se crea cuando la empresa inicia y en este informe se muestran todos sus activos. También tenemos a los estados intermedios, que son los estados financieros básicos que ya todos conocemos. Ya sea para las necesidades de una entidad gubernamental o de gerentes o de inversores de una empresa, este tipo de informes muestran los cálculos de costos a detalle. También tenemos a los costos y los gastos, que están relacionados con la producción de todos los bienes y servicios del negocio del cual se genera ingresos. Tenemos este tipo de estados de cuenta que muestran el inventario que permite ver la partida existente en el balance, para así después tener los estados financieros periódicamente, si es claro que la empresa lo requiere. Como uno o como variante, por ejemplo, si hay una conversión o si hay una fusión o si hay una inversión de valores. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar de cuáles son los requisitos para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Para esto, lo ideal es acercarse a un asesor especializado. Sin embargo, estos son un par de puntos clave. La primera es ser una sociedad anónima. La empresa debe ser una sociedad anónima, ya que solo las sociedades anónimas pueden emitir acciones y cotizar en la bolsa. Cumplir con los requisitos legales. La empresa debe cumplir con los requisitos legales y regulatorios necesarios para operar en México y emitir en el mercado. Tener un historial financiero sólido. La empresa debe demostrar que ha cumplido con sus obligaciones fiscales y legales. Contar con un equipo de asesores y expertos. La empresa debe contar con abogados, contadores, auditores que puedan ayudar a la empresa a cumplir con los requisitos legales, así como a preparar la documentación necesaria para la cotización en bolsa. Realizar una oferta pública inicial. La empresa debe realizar una oferta pública para vender sus acciones en el mercado. Cumplir con los requisitos del listado de la Bolsa Mexicana de Valores. La empresa debe cumplir con los requisitos que incluyen la presentación de informes financieros, periódicos y la divulgación de información relevante al mercado. ¿En qué beneficia como empresa? Tienen acceso a capital, que muchas veces es más barato que un préstamo bancario con tasa preferencial. En tiempos con tasa de interés tan alta, suelen ser convenientes para evitar tener que atar la soga al cuello para expandir la empresa. Aumento de visibilidad y prestigio, facilidad de liquidez, ya sea por bonos o por recompras de acciones que aumenten el rendimiento de bonos o por colocar más acciones a mercados, accedemos al capital con mayor facilidad. En resumen, para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, una empresa debe ser una sociedad anónima, cumplir con los requisitos legales y regulatorios, tener un historial financiero sólido, contar con un equipo de asesores y expertos, realizar una oferta pública inicial y cumplir con los requisitos del listado de la Bolsa Mexicana de Valores. Los estados financieros consolidados, primero que nada, se tienen que definir. El objeto de los estados financieros, que no es nada menos que informar la situación económica y financiera que una entidad tiene en una fecha o periodo. Con esto en mente, podemos abordar el tema de los estados consolidados, que son presentados con el fin de mostrar la situación y el resultado de las operaciones de una entidad y sus sucursales. Al referirme a una sucursal, se entiende como aquellas entidades que responden de manera individual jurídicamente, pero que en los puntos financieros y administrativos son una misma entidad. Un ejemplo de esto son los organismos bancarios que cuentan con una matriz y además tienen sucursales.
Estas empresas, denominadas como sucursales, realizan actividades a través de recursos humanos, a través de recursos naturales y a través de capital, pero se encuentran coordinadas por la matriz que toma las decisiones para alcanzar sus logros. Gracias a los activos y capital que manejan estas empresas, se deben incluir en los estados financieros consolidados cualquier derecho, cualquier obligación y cualquier patrimonio y resultado de operaciones que tengan. Toda la información que se maneje en las sucursales será de vital importancia para los inversionistas que pueden tener la matriz. En palabras simplificadas, podemos decir que el estado consolidado es la unión de los estados financieros de las sucursales con el fin de tener un radio general de las organizaciones. En pocas palabras y como conclusión, los estados financieros consolidados combinan partes similares de activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos y flujos de efectivo de la controladora con los de sus subsidiarias. También compensan el importe en libros de inversión de la controladora en cada subsidiaria y a la parte de la controladora en el patrimonio de la subsidiaria. Eliminan en su totalidad los archivos, pasivos, patrimonios, ingresos, gastos y flujos de efectivo. Las pérdidas intergrupo pueden indicar un deterioro de valor que requiera su reconocimiento en los estados financieros. Como conclusión, los estados financieros tienen como finalidad proporcionar información confiable y veraz de la situación financiera de una empresa, pero en ocasiones se nos solicitará que seamos más detallados y concretos en una información. Y es aquí en donde entran los estados financieros en casos especiales. Los estados financieros consolidados se verán a presentar cuando exista el caso de entidades que ejercen control sobre sus subsidiarias. También va a tomar como referencia a los estados financieros básicos, eliminando la inversión permanente de la controladora, así como también todas las operaciones y saldos